Hoy se celebra el Día de los Padres, de manera que empezamos felicitando a cada padre que aquí se encuentra y todos aquellos que puedan asistirnos por la internet. Los padres, como las madres, son dignos de honor, principalmente de sus hijos y sus hijas. Cada uno de nosotros que aquí estamos, antes de sermos padres y las hermanas madres, fuimos hijos y hijas. De manera que, gracias hermana, de manera que sabemos cuán importante es honrar a nuestros padres. Este es un mandamiento de Dios. Tenemos en el boletín nuestro aquí, Efesios capítulo 6, versos de 1 al 4, que es una exhortación a los hijos. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo que los hijos y las hijas honren a sus padres. Esto no es un favor, no es algo que si yo hago está bien, si no lo hago lo mismo. Es justo, es correcto que se honre a los padres y madres. Este es el primer mandamiento con promesa. Si queremos cada uno de nosotros, que somos también hijos y hijas, que nos vayan bien la vida, las cosas, que si queremos tener una larga vida sobre esta tierra, somos invitados a honrar nuestros padres, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios bendiga a cada uno de vosotros, padres y madres que están aquí y tienen esta tarea, esta misión de criar los hijos. Esta misión es la misión más importante que tú y yo podemos tener aquí en la tierra. Si somos victoriosos en la profesión, si somos victoriosos en los estudios, en los negocios y emprendimientos que hagamos y fallamos en la misión de criar bien nuestros hijos, estamos fallando en la principal misión que Dios nos confió. Criar bien a nuestros hijos es una tarea a los ojos de Dios más importante que construir un avión, que actuar en las más diversas áreas de la vida reconocidas como grande. Nada, por más grande, terrenalmente hablando, a nuestros ojos, es más grande, más importante que la misión de criarmos nuestros hijos e hijas. Quiero hacer una pregunta a vosotros padres que aquí se encuentran y a vosotros que nos asisten, y la pregunta es esta: ¿de quién aprendiste o con quién aprendiste el papel o cómo desempeñar el papel, la misión de ser padre? ¿Con quién aprendiste? ¿Quién te enseñó? ¿Aprendiste en tu casa con tu padre? Lamentablemente,
el peor ejemplo de conducta que muchos hijos e hijas tienen en su vida, lo conocieron o lo vivieron en su propio hogar. Ni siempre, ni todos los hijos y hijas tienen un buen ejemplo de padre y de madre. Si tuviste, aleluya, gloria a Dios. Fuiste privilegiada, fuiste privilegiado en vivir en un hogar donde había un padre y una madre ejemplar. Pero esto no es la historia que todos los hijos e hijas viven. Pero si no es en casa que aprendemos a desarrollar el papel del padre, ¿dónde más podríamos aprender? ¿En las telenovelas? ¿En las películas? Quizás con padres de amigos o familiares, donde vamos y observamos cómo estos padres tratan sus hijos e hijas. En la verdad no hay una universidad dedicada a la educación paterna o materna. No hay una universidad que se preocupe en desarrollar una disciplina que sea cómo desarrollar el papel paternal o maternal. Si hubiera una escuela, una universidad con estas disciplinas, se hundiría en poco tiempo. Era empezar a hundirse, porque las personas no tienen interés en esta disciplina, en esta materia, en estudiar estos asuntos. Y nuestros hijos e hijas serán buenos o malos, padres y madres, según lo que vivan en nuestros hogares. De manera que no hay mejor fuente de enseñanza o instrucción para la familia que la santa palabra de Dios, la Biblia Sagrada. Las mejores exhortaciones, las mejores enseñanzas que podemos saber o tener sobre la vida y para la vida personal y familiar, nosotros las encontramos en la palabra de Dios y en ningún otro libro o fuente de enseñanza. Los padres no cristianos solo pueden ser un ejemplo de buenos padres en aquello que se trata de las preocupaciones normales de la vida de un niño en este mundo. Repito, los padres no cristianos pueden ser considerados buenos padres en se tratando del cuidado que ellos tienen de sus preocupaciones con respecto a las cosas ordinarias de esta vida en esta tierra. Sin duda, la preocupación del mejor padre terrenal que pueda tener un hijo o una hija va más allá de las cosas ordinarias, básicas de esta vida. De manera que solo el padre cristiano puede dar a sus hijos más que una casa, ropa, pan, educación o dejarle una herencia material. Por eso yo quiero pensar rápidamente con los hermanos y hermanas en este tema, en este asunto. 3 ejemplos bíblicos de buenos padres. La Biblia registra, entre muchas enseñanzas, ejemplos de buenos y malos padres, como también de buenas y malas madres. Los malos ejemplos, tanto de uno como del otro, se registran para que aprendamos cómo no ser, si queremos ser bendecidos. Y los buenos ejemplos que la Biblia contiene están registrados para que los sigamos. Por eso quiero compartir con ustedes al menos 3 ejemplos de buenos padres
a partir de la palabra de Dios. Y el primer ejemplo que quiero compartir de un buen padre viene del conocido Job. Viene de Job, lo aprendemos con Job. Job fue un hombre que oraba incesantemente por sus hijos y por sus hijas. Así que podemos decir que un buen padre es aquel padre que ora por sus hijos e hijas. El libro de Job empieza diciendo lo siguiente. Vamos a ver aquí si tenemos aquí. Job 1, de 1 a 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos, a lo todo tenía Job. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en un día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job, para quien conoce su historia, es un ejemplo para todos los que somos padres, no solamente por su paciencia o por su fidelidad a Dios, sino también por ser un padre que bendice sus hijos y sus hijas por medio o a través de la oración. El buen padre, entonces, bíblicamente hablando, es aquel que además de luchar por dar casa, ropa, comida, educación a sus hijos, también ora por ellos. Job fue uno de los hombres más ricos de su época o el más rico, pero independiente de la riqueza que tenía y de la que disfrutaban sus hijos, Job oraba diariamente por las vidas de cada uno de sus hijos y hijas, y eran 10, no 1, 2, más 10. Y oraba por cada uno de ellos, por Juan, por Pedro, por Manuel, por Sebastián, por María, por Elizabeth. No se limitaba a decir: Señor, bendice a mis hijos y hijas. Muchos padres tienen 2 hijos y no cita los nombres de ellos. Dice: bendice a mis hijos. Job tenía 10 y oraba por cada uno de ellos. Decía el nombre de cada uno. Bendito Dios, bendice a José que es tan testarudo, que cambie su corazón. Dios, tiene misericordia de ese muchacho. Oh Dios amado, bendice a María que es tan inocente, que tenga los ojos abiertos para no sufrir a manos de otras personas. Libra a cada uno de ellos de sus pecados. ¿Por qué actuaba Job de esta manera? Tenía de todo, y todo lo que tenía era de sus hijos y hijas. Job oraba diariamente por todos sus hijos, porque para Job era tan importante, porque para Job era más importante que tener todas aquellas cosas, serem sus hijos y hijas que andaban, que caminaban puramente delante de los ojos de Dios. Job reconocía que más allá de estas cosas que él tenía y sus hijos e hijas disfrutaban, había una bendición más grande, mayor, sin la cual todas las demás riquezas materiales que tenían perdían su valor y su significado en la vida. Para Job no era suficiente ver a sus hijos financieramente seguros. Job oraba porque quería verlos
viviendo una vida aprobada por Dios, quería verlos salvos por la gracia de Dios. Entonces, Job luchó en oración para que sus hijos fueran salvos. Y hermanos, la verdad es que la oración cambia circunstancias. Aquellas circunstancias más difíciles, las más fáciles cambiamos nosotros. Si tenemos ánimo, ganas, disposición, deseo de buscar por lo mejor. Pero hay circunstancias en la vida de cada persona, padres y madres, hijos y hijas, que solamente la oración puede cambiar. Agustín de Hipona, conocido universalmente como San Agustín, fue un de los teólogos y filósofos más importantes en los primeros siglos del cristianismo. Pero antes que este hombre viniera a convertirse en este San Agustín, así denominado, él fue una persona completamente entregada a una vida de libertinaje. Llevaba una vida completamente entregada a la práctica del pecado. Su madre, dice la historia, Mónica, oró por el cambio de la vida de ese hombre durante 30 años, hermanos y hermanas. Durante 30 años esta madre oró sin cesar, buscando en Dios el cambio para la vida de su hijo y su hija. Y un día Dios contestó esas oraciones. Agustín fue cambiado por el poder de Dios. Hermanos, queremos que nuestros hijos que están viviendo una vida completamente alejado, distanciado, indiferente a Dios y las cosas de Dios, cambien de la noche para el día. Yo tengo orado. ¿Por cuánto tiempo oraste? Yo creo que por 2 meses que me acuerde, creyendo que eso es todo. Hay hijos y hijas que están en lo más profundo grado de esclavitud, amarrados, como se acostumbra decir, o ser prendidos, aguillonados por poderes malignos. No pueden salir solo. Si lo arrastramos por las manos, ellos continúan en la misma condición espiritual. Solamente la oración puede cambiar la vida, sacarlos de esa situación. Y muchas veces nosotros, padres y madres, queremos que con 2 oraciones no tenemos disposición para orar. Y cuando oramos tenemos que orar todos los días. Mientras no pase el cambio tan necesario y deseado, hay que estar de rodillas dobladas. Así son un buen padre y una buena madre. Ellos perseveran en la oración, no dejan de orar por sus hijos para que ninguno de ellos se pierda eternamente. Tu padre aquí presente y tu madre que me miras y me escuchas. Vosotros son padres y madres que luchan con esa perseverancia por la salvación de tus hijos. ¿O esto ya se quedó como una cosa, ya no puedo hacer más nada, ya lo entrego a sus decisiones? Ya le hablé tantas veces, no le gustó. Claro que una persona que no tiene pasión en Dios, no le gusta estar en la iglesia, no le va a gustar que tú le hables sobre este tema. Las personas que están alejadas de Dios les gusta escuchar y ver cosas que hacen parte de esta vida de alejamiento de Dios. A nosotros nos gusta estar aquí, pero nosotros ya fuimos transformados, si no estaríamos por las calles haciendo lo que muchos están todavía haciendo. Tú oras incesantemente por el cambio que tú tanto quieres ver en la vida de tu hijo y tu hija. ¿Cuánto has orado? Orar por ellos es una prioridad para ti. Por muy cansados que sean sus días cansativos, trabajo duro, por mucho que te cueste llevar el pan para la casa, si no te importa por la salvación de tu hijo, de tu hija, lamento decirles que no te estás importando con lo más importante para ellos. Así que el buen padre, según la Biblia,
es aquel que además de proveer el pan, la casa, la ropa, la educación, luchar para dejar alguna cosa para sus hijos, todo esto es bueno. Pero el buen padre a los ojos de Dios es aquel que además de luchar por dar estas cosas para sus hijos y hijas, es incansable, es una persona perseverante que no se cansa, que no se entrega, mientras no ve a su hijo y su hija caminando por los caminos del Señor. Un buen padre, según la Biblia, es también aquella persona que además de cuidar de las necesidades ordinarias de sus hijos y hijas, además de orar perseverantemente por la salvación de sus hijos, es el mejor ejemplo de conducta para ellos. Amén, hermanos. No basta tan solamente pedir a Dios, pero yo vivo una vida completamente irregular ante los ojos de ellos. En Deuteronomio capítulo 6, versos 6 a 9, encontramos este orden de Dios a los padres hebreos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. También los atarás como una señal en tu mano y estarán como un frontal en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es una recomendación directa de Dios a los padres de la nación de Israel. Para que esta nación viniera a convertirse en la bendición que debería ser a todas las naciones, los padres deberían ser el mejor ejemplo para sus hijos y sus hijas. Deberían cada uno de ellos plantar la palabra de Dios en la mente y en el corazón de sus hijos. Pero antes de plantar la palabra de Dios en la mente y en los corazones de sus hijos y hijas, ellos deberían plantar esas mismas palabras en sus corazones. En primer lugar, los padres deberían valorar estas palabras teniéndolas en sus corazones, para después entonces enseñarlas a sus hijos. Padres aquí presentes, si no lo saben, comprendan esto. Nuestros hijos y hijas aprenden más mirándonos que escuchando lo que decimos. No hay sentido ningún decir lo que es bueno a un hijo, a una hija y practicar delante de ellos y también lejanamente lo que es malo. No adelanta. Estamos construyendo algo bueno cuando decimos, no, Joel, no haga eso, eso es malo, te va a traer mucho dolor, Dios no aprueba ese tipo de cosas. Construir con mis palabras, pero con mis pies lo tiro fuera, haciendo completamente aquello que yo digo a mi hijo, a mi hija, que ellos no deben hacer. La mayor universidad de la vida que pueden tener nuestros hijos y nuestras hijas es nuestra propia casa. De nada sirve que los padres le digan a sus hijos, no fumen, no tengan la costumbre, el hábito, el vicio de los cigarrillos. No adelanta que los padres digan eso, además de hacerte daño a los pulmones, a tu cuerpo, es feo si ellos son personas que fuman como locos delante de ellos. Entonces, no hay sentido que un padre le diga a su hijo que es importante ir a la iglesia si él no va. No hay sentido en que un padre diga a sus hijos e hijas que necesitan leer la palabra de Dios si él no le importa leerla también. Los padres deben ser un ejemplo inspirador para sus hijos e hijas. Es con el ejemplo de un buen padre que un hijo aprende a ser un buen marido, un buen esposo.
Es con el padre que el hijo aprende a ser un buen padre para sus hijos. Es con el padre que el hijo y la hija aprenden cómo es, qué es ser un buen esposo a su esposa. Es con el ejemplo del padre que los niños aprenden a ser el hombre de casa, el que tiene, la persona sobre la cual primeramente le pesa la responsabilidad de tomar las decisiones, de ser una persona con autoridad. Muchos padres de hoy en día no tienen más la mínima autoridad delante de sus hijos y hijos todavía muy pequeños. Ellos dicen para sus hijitos, no haga eso que se hace. Tú lo haces también, acabaste de hacer. Hijos pequeños que apuntan el dedo a sus padres, que se ríen, que no los obedecen de manera ninguna y en cualquier sitio, en la iglesia, en la casa, en el mercado, donde van, hacen lo que quieran y los padres no tienen la mínima autoridad sobre ellos. Yo pastoreé una iglesia donde había una familia y lo que pasa es que ellos tuvieron un par de hijitas gemelas. Ay, y a mí me gusta de la orden en el servicio. A mí me gusta, porque yo creo que esto está de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos que tener respeto. Y estaba todo bien cuando este hombre llegaba atrasado, después del servicio empezar, allí se sentaban y detrás venían las dos niñas corriendo. Venían en el púlpito, se subían y yo con el ojo tuerto así miraba, ay mi Dios, dame control, ¿no? Dame control, ¿no? Y por detrás de las niñas venía el padre, se subía. Un espectáculo mal hecho, feo. Hay que tener cuidado con nuestros hijos y nuestras hijas. No podemos, entre otras cosas, dejarlos que ellos mismos elijan por sí mismos el camino a seguir, principalmente con respeto a las cosas espirituales. Un padre y una madre tienen por deber delante de Dios orientar sus hijos y sus hijas por los caminos que deben andar. Hay muchos caminos en el mundo. Para el cielo hay solo uno. Hay que enseñarles este camino. Pero aquí hay el camino de la escuela, el camino del noviazgo, el camino para el casamiento, el camino para tantas cosas. Y lamentablemente muchos hijos y hijas sufren porque no tienen padres que los orienten en las decisiones más importantes de la vida. Es verdad, hay hijo y hija que son testarudos, no escuchan, hay padres que les dicen todo, pero ellos no hacen caso. De manera que muchos padres lamentablemente llegan a esta decisión. Ya me cansé, los dejo que elijan por sí mismos el camino que quieren andar, con respeto a iglesia, a camino espiritual en quien creer, ya no les digo más nada, que escojan. Hermanos y hermanas, esto no es papel de un buen padre. En términos de fe, en términos de camino espiritual, mientras nuestros hijos y hijas están bajo nuestros cuidados, son pequeños, tenemos que usar de la autoridad que tenemos. Josué nos demuestra lo que es tener actitud delante de una decisión espiritual, o sea, qué camino que Dios adoraremos como familia. Josué, el líder hebreo que sucedió a Moisés después de su muerte, dijo
esto una vez delante de una multitud. Miren, Él está delante, yo en mi casa, o sea, yo, mi esposa, mis hijos y hijas serviremos al Señor. Vosotros, yo no tengo autoridad para imponerles absolutamente nada, para decirles qué camino vosotros tienen que andar. Así como yo elegí mi Dios, vosotros tienen que elegir a quién van a adorar. Pero yo, primeramente Él, adoraré a Dios, y mi esposa y mis hijos seguirán a mí también. Nos falta eso, hermano. Yo creo que muchos hijos y hijas están sueltos, lejanos de la iglesia, lejanos de la verdad espiritual, justamente porque actuamos como padres flojamente. Dejamos que la cosa siguiera como siguiera. Y yo les pregunto, ahora, antes de pasar por el tercer y último punto de este mensaje, o que tus hijos están aprendiendo de ti? ¿Qué ejemplos has dado a tus hijos y tus hijas? Primeramente hoy los padres y después las madres. Están aprendiendo a ser madres, las hijas con las madres y los hijos aprendiendo a ser padres con los padres. ¿Qué herencia espiritual estás dejando para sus hijos y hijas? ¿Qué dejas en este sentido para ellos? ¿Hasta dónde la situación o la condición que ellos viven de salvación o de perdición es fruto de tu mal ejemplo, de tu omisión? Entonces, yo creo que vale la pena pensarmos en todo esto. Por fin, hermanos, un buen padre, según la Biblia, es un padre que se dedica, que lucha por construir un hogar donde se sienta la gracia divina. ¿Se puede sentir la gracia divina aquí? Les pregunto. No digan sí se no siente. ¿Se puede? Sí, parece que no. Sí. Yo siento. Si no hay gracia divina aquí, entonces Cristo mintió, porque somos mucho más que 2 o 3. Y Él dijo que donde tuviera 2 o 3, Él estaría entre medio de estas personas. Entonces hay gracia divina aquí. Este ambiente huele a gracia divina. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Todo está preparado para esto. Todo aquí está preparado. Miren, los muebles, los paneles, todo esto está aquí con un propósito destinado a servir para alguna cosa. Cualquier persona que adentre por aquella puerta, cuando abre los ojos, mira, vas a ver, esto aquí es una iglesia. O es la iglesia. Aquí se adora a Dios. Hay casas donde el olor es bueno, pero mejor que el perfume del hogar es el ambiente que se siente allí. Una cosa es el olor de una casa, otra cosa es el ambiente que se siente allí. Hay casas en las que te sientes tan bien que te gustaría quedarte allí. Se siente una paz, una serenidad, un ambiente limpio y acogedor. Lamentablemente, en otras casas el clima no es suave, es pesado. Hay un ambiente pesado, se huele a discusión, a la adición, a la falta de respeto, a la relajación. Hay hogares donde llegas y lo primero que ves colgado en una puerta es una plaquita que dice: Dios te bendiga al entrar y Dios te guarde al salir. Es una mensaje positiva, ya es aquí. Más que todo un deseo
de la persona para la persona que llega. Que Dios la bendiga estando adentro y al salir también. Adentras a la casa y lo que ves son cuadros en las paredes que hacen bien a los ojos. Wow. Si hay una música, son música que te trae ternura, te trae sentimientos buenos, alabanzas a Dios. Mientras tanto, en otras lo que encuentras escrito en un portón de la casa es: cuidado, perro bravo. Ya te asusta. Wow. Te metes adentro de la casa y el padre grita: Juanito, baja esta música. Y quien canta son los metaleros, los rock. Una locura. Los cuadros que se ven en las paredes son de cantantes famosos del mundo lejano de Dios. Estas cosas y muchas otras ejercen una influencia positiva o negativa en nuestros hogares. El clima, la experiencia en muchos hogares es tan negativa que lo único que muchos hijos e hijas desean en la vida es tener la edad y la condición para salir de casa, porque ya no aguanta más vivir bajo aquel clima pesado, padre gritando con la madre llorando por otro sitio, desrespeto, reprehensiones, más reprehensiones, y algunos de estos cuando salgan no vuelven nunca más. En Lucas capítulo 15, encontramos de los versos 11 al 32, la parábola del hijo pródigo, del hijo que teniendo todo en su casa, un padre maravilloso, decide irse y vivir la vida mundanamente. Saliendo de casa, llevando mucha plata, su herencia, gasta todo su dinero con amigos y mujeres a punto de no tener más nada y tener que cuidar de puercos sin tener lo que comer. Cuando este hijo estaba allí en la pocilga, mirando los puercos que tenían su comida para comer y él no tenía y tenía tentación por comerla, ¿cuál fue el recuerdo que vino a su mente? El recuerdo que vino a su mente fue de que en su casa había un buen clima, allí había un buen padre, allí había pan, allí había el amor verdadero. Y eso, este buen recuerdo, esta buena memoria del ambiente, del lugar donde vivía, lo llevó a tomar la decisión confiadamente: voy a volver para mi casa, voy a tener con mi padre, aunque él me tenga por un siervo, no más como hijo, como un siervo, yo voy porque allí es mejor, infinitamente mejor de lo que estoy viviendo acá. Hay hijos que quieren vivir, cambian la casa por el mundo. Hermanos, es triste, y yo sé que vosotros ven por la televisión y otros medios de comunicación lo que algunos hijos y hijas están viviendo en muchas ciudades de nuestros países y acá también, primer mundo, pero tienen sus calles llenas de personas que están moribundos por morirse, durmiendo con los perros, con las ratas en el medio de la basura. Se fueron. Unos sin razón, otros con razón. Lamentablemente, hermanos, con esto termino. Hay muchos padres que cuidan mejor de sus coches y camionetas que sus hijos y hijas, ¿verdad? Padres que siempre están enderezando sus autos, pero nunca tocan la cabeza de sus hijos. Están allí con un pañito pasando
carro, pero la misma mano nunca corrió la cabecita de su hijo o de su hija. El coche, las máquinas y las herramientas reciben más cuidado que los propios niños. Aquel padre finalmente logró comprarse la moto de sus sueños. Era una motocicleta azul realmente muy bonita. Y la moto empezó a recibir más cuidado y atención por parte de aquel padre que su esposa y su hijito de tan solamente 4 años. Un día, el pequeño niño estaba donde estaba la moto, en el garaje de la casa, encontró allí un clavo en el taller donde estaba guardada la moto, y con aquel clavo rayó la pintura del depósito de gasolina de aquella moto. Ah, mis hermanos y hermanas, cuando el padre llegó cansado del trabajo y vio lo que el hijo había hecho, vencido por una rabia irrazonable, comenzó a golpear la mano del pequeño mientras éste gritaba de dolor. Esto es para que aprenda nunca más a hacer esto que has hecho. Mira lo que hiciste. Y dale. El hombre estaba tan fuera de sí por la rabia que sentía, que batía con tanta fuerza en las manos del niño, que no tenía conciencia de lo que estaba haciendo con el pobrecito, lastimándolo gravemente en la manita derecha. Al darse cuenta de esta situación, el niño, gritando, tuvo que ser llevado al hospital. El padre, por su parte, tuvo que responder ante la policía por lo que había hecho. El niño tenía deformado uno de los dedos de su manita derecha. Todo esto, hermanos y hermanas, por falta de control, enojo, apego a las cosas materiales y desprecio a las personas. Hermanos y hermanas, personas valen infinitamente más que cosas. Y nosotros podemos caer en el error de valorar más las cosas que las personas que tenemos. No tengo muchas cosas en mi casa, es la verdad, pero tengo mi esposa, tengo mi hijo, tengo mi hija, tengo mis nietos. ¡Ay, los amo, los quiero! Para mí la más grande riqueza es esto. Daría todo lo que tengo para que siempre los tuviera. El hogar donde falta la gracia divina, persiste la confusión, los gritos y las exageraciones de todo el tipo. Terminando con esta pregunta: ¿qué ambientes cultivas en tu hogar? Digo a los padres, primeramente, por ser el Día del Padre, pero también a las madres, porque las madres casi siempre son las que se quedan más en el hogar. ¿Qué ambiente vosotros dos están cultivando? ¿Qué música suena allí? ¿A qué altura hablan entre sí? ¿Qué nivel de respeto hay entre la familia? Así que les digo una vez más, para el mundo material, apático y poco comprometido con Dios, para ser un buen padre, solamente el padre, el hombre, tiene que trabajar, proveer pan, abrigo, casa, ropa, colegio para los niños. Si no deja herencia económica ninguna, está bien, fue un buen padre, pero para Dios todo eso es nada.
el buen hombre, el buen padre a los ojos de Dios, además de estas preocupaciones y cuidado, va más allá, camina más. Además de estas cosas materiales y temporales, este buen padre a los ojos de Dios es una persona que busca ser un ejemplo de vida para su hijo y hija. Es un hombre que se preocupa por la salvación de la alma de sus hijos, ora por ellos todo el tiempo. Si hay algo, esto estoy diciendo yo, si hay algo que yo no quiero, es tener un hijo, una hija, un nieto, una nieta perdido. No. Y para esto yo ya oro, yo pido a Dios hace mucho tiempo antes de tenerlos. Y todavía continúo. Tengo hijos con más de 40 años y todavía están delante de Dios. No dejo de orar por ellos, porque no quiero perder ninguno. Quiero estar con ellos en el cielo. No seremos la familia allí, seremos parte de la familia. Habrá una familia solo, pero nosotros estaremos juntos. Allí estaremos. Quiero mirarlos. ¿Cómo vive un padre? ¿Cómo puede un padre, una madre tener sosiego, descanso, dormir bien, cuando sabe que su hijo y su hija están por caminos terribles, andando por oscuridad, cuando hay una luz bendita que puede ser disfrutada por todos ellos? No se canse, no se rinda, por más difícil que te parezca el cambio ocurrir. Recuérdate de la mujer Mónica, 30 años orando. Quizás tú te vayas. Yo decía esto siempre a las madres que oraban por sus hijos: oren, oren, oren. Algunas de ellas ya tenían bastante edad. Quizás tú no veas, pero el tiempo de Dios va a llegar. Tú no estarás más aquí, pero tu hijo estará sentado en el mismo banco en que estás tú hoy. Solamente no dejes de orar, interceder por ellos. Padres buenos a los ojos de Dios son padres que cultivan un ambiente familiar donde la gracia de Dios se pueda sentir. Donde las personas adentren: me siento muy bien. No importa lo que tenga la casa. No estoy diciendo una casa cara, rica, que sea de tierra el suelo, pero allí se huele amor. Allí se siente bien uno. Porque todo lo que necesitan los hogares hoy es más que cosas caras. Es entendimiento, paz, esperanza, alegría, amor, entendimiento, respeto a las personas. Construir, tener un hogar así no es cosa fácil. Tener hijos y hijas salvos, buen hijos y hijas que reconozcan el valor, el buen ejemplo que son padres y madres, no es fácil tener, pero es posible. Si fuera fácil, no habría tantos hijos e hijas abandonando sus padres, hablando mal de ellos, teniéndose en cuenta de que esta tarea es una tarea más que humana. Porque si fuera la tarea humana del padre bueno a los ojos del mundo, se constituye en esto: trabajar, traer dinero. Aquí tenemos, compra el pan, Juanito está precisando de un calzado, un zapatito, un tenis nuevo, cómprale también, ok, dele eso. A los ojos humanos podemos ser buenos padres, mas a los ojos de Dios tenemos que ir mucho más lejano. Entonces mi oración es que Dios te bendiga, padre y madre aquí presente, y a vosotros que nos escuchan o escucharán, que Dios de igual manera te bendiga. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya.